buenos días. Como anunciamos antes del corte comercial, hoy en Entrevista a Venevisión vamos a conversar con Tomás Guanipa, dirigente de Primero Justicia, con quien vamos a analizar el contexto político nacional y la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Bienvenido. Muchas gracias, un placer conversar contigo y con toda la gente que nos ve hasta ahora. La Unión Europea solicitó al Consejo Nacional Electoral reconsiderar la decisión de revocar la invitación a la misión de observación electoral. ¿Cuál es su valoración sobre Mira, el lo hecho? primero es que, estando yo como miembro de la delegación de negociación de todo el proceso de México y firmante del Acuerdo de Barbados, nos parece insólito que quienes están en el poder y el Consejo Nacional Electoral se conviertan en actores políticos que incumplen lo que ellos mismos firmaron en ese acuerdo. Queda taxativamente escrito que la observación de la Unión Europea iba a estar acá. Ahora le revocan eso con el cuento y el argumento de las sanciones personales que la Unión Europea tiene sobre algunos miembros. Y resulta que en el año 21, en la elección regional, la Unión Europea vino y esas sanciones todas existían. Y como gesto la Unión Europea levantó temporalmente las sanciones de quienes estaban involucrados con el Consejo Nacional Electoral para facilitar la firma del acuerdo. El gobierno estaba enterado claramente de que no había el consenso necesario para levantar el resto de sanciones y además porque al final lo que el mundo está pidiendo es que haya elecciones libres. Con lo cual, a mí esto me parece una decisión política que tiene que ver con dos cosas. Primero, el miedo que tienen en términos de lo que significa una observación tan seria como esta, que lo que hace es revisar los estándares de una elección que tiene que ser competitiva. Y en segundo lugar, y yo creo que es principalmente esto, tratar de generar en el venezolano una desmotivación para participar en el proceso. Que la gente sienta que votar no vale la pena por todas las dudas que hay y la desconfianza absolutamente legítima que hay sobre el árbitro electoral que hay en Venezuela. Con lo cual yo creo que la respuesta que tiene que haber, primero es exigir que como se firmó y se acordó entre las partes en el proceso de negociación y el Acuerdo de Barbados, pueda venir la Unión Europea. Hay una misión de 100 técnicos que están dispuestos a venir a estar en esa misión. En segundo lugar, pedirles al resto de las misiones que estaban previstas venir, como la misión de expertos de la ONU y también el del Centro Carter, que más bien se robustezcan y que vengan y nos acompañen. Y en tercer lugar, un mensaje muy claro para todos los venezolanos. Si lo que quieren es que no votemos, que no participemos, que desconfiemos en la voluntad del pueblo que quiere un cambio, más bien ahora con más ganas, vamos a votar el 28 de julio, porque al final somos los venezolanos los que tenemos que decidir nuestro futuro y tenemos que lograr un cambio en paz. En este contexto, ¿se puede considerar que el Acuerdo de Barbados sigue vigente? ¿Qué ha pasado con la Comisión de Verificación del Acuerdo? Mira, el Acuerdo de Barbados está allí, el Acuerdo de Barbados se firmó, es un acuerdo de condiciones electorales donde además ellos se comprometen a cumplir una serie de normas que no están cumpliendo y no la están cumpliendo, Ibrahim, porque tienen miedo de perder esta elección, porque saben que hay una mayoría que quiere un cambio y nosotros lo que creemos es que hoy más que nunca ese acuerdo tiene que cumplirse y un proceso de negociación tiene que ser serio. Las partes tienen que cumplir lo que se firma y en ese sentido a mí me parece que es muy relevante que siempre estemos recordando ese acuerdo que se firmó, que se está incumpliendo y que recoge todas las garantías electorales que un país democrático necesita para tener una elección competitiva. ¿Hay ambiente electoral en Venezuela? ¿Cuál es la perspectiva y la proyección de participación? Mira, yo estoy recorriendo el país y hemos visto a distintos actores hacerlo también y principalmente a quien ha venido liderando este proceso que ha sido María Corina Machado, pero también a nuestro candidato presidencial, a quien va a ser el presidente de la República, Edmundo González. Y lo que uno percibe, lo acompañé por ejemplo hace algunos días al cementerio, el viernes pasado tuvimos un acto de Primero Justicia con él muy bonito y lo que hemos visto en todo el país son unas ganas de participar que a mí me entusiasman mucho en términos de lo que significa la esperanza, la alegría, la ilusión que tiene el pueblo venezolano de poder lograr un cambio donde todos podamos reencontrarnos, principalmente los que se han ido del país, donde dejemos las facturas a un lado, donde podamos sentarnos a negociar y cada quien tenga un espacio para que el país pueda echar para adelante, donde logremos acuerdos sobre un país de progreso y de oportunidades, donde haya libertad económica, donde nadie más pueda ser perseguido. Eso yo creo que está motivando tanto a la gente que el 28 de julio va a haber una participación masiva. El ambiente electoral yo diría que lo que se ha convertido es una suerte de esperanza, de ilusión, de ganas del pueblo a cambiar y la mejor campaña que estamos haciendo es la campaña de desplegarnos por el país para enseñar a la gente cómo votar frente a un boletón que es un poco confuso,
para que no haya ningún error, porque lo que está claro es que la gente quiere un cambio y que Edmundo representa hoy ese cambio que todos los venezolanos anhelamos. ¿Puede la oposición garantizar testigos en todas las mesas? Mire, claro, por supuesto, lo estamos trabajando y ha habido una reingeniería electoral en el que se han hecho una cantidad de centros de votación con una sola mesa en sitios que son controlados por el mismo gobierno. Y eso no es más que para tratar de manipular el resultado. Pues allí tenemos que estar y para eso estamos buscando a gente que está en los mismos sectores populares, que han sido además algunos de ellos que han acompañado lo que se ha llamado la mal llamada revolución y que hoy quieren un cambio porque quieren vivir mejor. Así que allí vamos a estar y se está preparando todo un esfuerzo técnico, también operativo, de los partidos políticos de la unidad para poder defender el voto de los venezolanos, que es muy importante para darle tranquilidad al venezolano que va a votar, que después vamos a recibir esa acta, vamos a hacer la verificación de las mesas y vamos a poder demostrar el triunfo que vamos a obtener el 28 de julio. ¿Hay conversaciones con algún otro candidato para que decline su aspiración en favor del candidato de la plataforma unitaria? Mira, Edmundo se ha convertido en el candidato de todos, es decir, había gente que antes no estaba acompañando a la plataforma, que después de la definición por unanimidad de la candidatura de Edmundo, está acompañándolo. Y nosotros estamos abiertos para que aquellos venezolanos que quieren jugarle limpio al país entiendan que hoy hay solo dos opciones en el país. La que representa a Nicolás Maduro, que tiene ya 12 años gobernando, y lo que representa Edmundo González, que es quien está enarbolando esa ilusión de cambio de los venezolanos. Por eso, ojalá haya quien dé un paso al frente, no se deje seguir manipulando ni controlando por quienes están en el poder y den un paso para acompañar a Edmundo González, que es un hombre de consenso, que es un hombre de acuerdo, que es un hombre que va a llegar a la presidencia para unir y no dividir, para no confrontar, sino para construir, y que su experiencia como diplomático le permite tener una capacidad de negociación entre todos los actores políticos para que en Venezuela nos unamos a favor del desarrollo y del progreso y que nunca más tengamos que vivir esta página de confrontación terrible que hemos vivido en los últimos años. Recientemente el presidente de la República llamó a un diálogo amplio con todos los sectores de la sociedad. ¿Cómo valora este hecho? Mira, la verdad es que eso se debe haber hecho hace muchísimo tiempo y no se ha hecho. Es más una oferta electoral que una intención real. Este proceso de negociación que se inició en México y que tuvo un momento cumbre con la firma del Acuerdo de Barbados y con otras firmas de acuerdos que tuvimos durante este tiempo, creo que es una demostración de nuestro interés en poder llegar a acuerdos a pesar de las diferencias y en buscar caminos que puedan resolverle problemas a la gente, al ciudadano común, a esa persona que tiene 3 años esperando para poder ser operado porque no hay hospitales que funcionen en Venezuela, a ese trabajador que llega a su casa y se quiere bañar y no hay agua, o que quiere cocinar y no hay ni gas ni electricidad, a ese trabajador que gana apenas una miseria y no le alcanza para vivir, a ese viejito que sus hijos se tuvieron que ir del país y que hoy están viviendo en una situación de miseria. Pues yo creo que para eso es que es importante un acuerdo nacional y ese acuerdo se ha debido haber hecho hace muchísimo tiempo. Plantearlo después del 28 es más bien presentar esto como una suerte de camino en el que ya se está definiendo el resultado del 28. El 28 vamos a saber qué va a pasar cuando la gente vote y siempre hay un momento y siempre tiene que haber oportunidad para el reencuentro, para la discusión sana de las ideas, para ponernos de acuerdo a pesar de las diferencias y para unir al país en torno a los grandísimos retos de desarrollo que tenemos. En ese mismo sentido, los presidentes de Colombia y Brasil hicieron una propuesta para un diálogo de paz y hay varios candidatos de oposición que también están pidiendo que se firme un acuerdo preelectoral. ¿Ha habido conversaciones en ese sentido? Mira, han habido planteamientos, principalmente el presidente Petro ha hecho un planteamiento que inclusive se llegó a hablar de hacer un referéndum durante ese día. A mí me parece que todos los acuerdos que se puedan dar entre los candidatos para garantizar la transparencia del proceso es muy importante. Para garantizar la defensa del voto ciudadano es muy importante. Para pedir la independencia del órgano electoral es muy importante. Y para mirar hacia el futuro en una suerte de acuerdo de unión nacional también es importante. Pero son planteamientos que tienen que hacerse no como simples tiros al aire, sino que tienen que tener un plan concreto que pueda definir una ruta que nos evite la confrontación, que nos evite la polarización, que nos evite que una vez que el pueblo decida el cambio político que nosotros creemos que va a decidir,
entremos más bien en un camino de concertación y no de división. En este momento, ¿cómo evalúa la unidad y la organización de la oposición venezolana? Mira, la unidad está en un momento estelar. La verdad es que hemos tenido momentos muy difíciles, pero pocas veces hemos estado tan unidos como esta vez. Y yo creo que eso es una gran noticia. Ha habido un liderazgo que ha emergido no solamente de la voluntad del pueblo, que ha sido responsable, han habido unos partidos políticos que a pesar de la diferencia se han puesto de acuerdo, y ha habido un gesto que yo creo que hay que reconocer y además agradecer, que es el gesto de una persona que estando ya retirado de la vida pública y de su profesión diplomática, decidió dar un paso al frente a pesar de los riesgos, sacrificarse a él y su familia en función de los intereses del país, y eso es una gran noticia para todos los venezolanos, y por eso uno tiene que estar tan agradecido con Edmundo González, que es un hombre que tiene su propia identidad, que tiene su forma de pensar, que es un hombre que viene a unirnos a todos los venezolanos, y por eso creo que hoy él representa la máxima expresión de la unión de la oposición, y por supuesto estamos trabajando como nunca, con las uñas, sin recursos, pero sobre todo con algo que es muy importante, con el recurso humano que está dispuesto a participar y acompañarnos en cada mesa de votación para defender el voto de la gente. En el marco del Día del Adulto Mayor, el Ejecutivo Nacional anunció la creación de un nuevo ministerio para el adulto mayor, anunció que se iban a incrementar las pensiones de vejez y un plan de turismo de 330 destinos en Venezuela. ¿Cómo evalúa ese anuncio? Mira, yo creo que hay que evaluarlo como lo que es. A 2 meses del proceso electoral no es otra cosa que una promesa electoral, con la diferencia que la está haciendo quien tiene 12 años gobernando y controlando las instituciones en Venezuela. 12 años gobernando. Y uno se pregunta, ¿por qué es que ahora le va a prometer a los ancianos que van a tener la vida que en 12 años no le han dado? Cuando este gobierno llegó al poder hace 25 años, muchos de esas personas a quienes quieren engatusar para que voten por ellos, tenían plena edad laboral y estaban tratando de buscar una vida que los pudiera llevar al progreso para vivir dignamente su ancianidad. Y hoy son adultos mayores y vemos cómo están viviendo en la precariedad. Y le quieren decir que hoy quienes son responsables de estos 25 años son los que le van a cambiar la vida 2 meses antes de la elección. Nadie se va a comer eso. Y yo creo que al final la gente lo que va a participar y a votar masivamente para que ese cambio se pueda dar, repito, para que ese cambio pueda ser con tranquilidad, en paz, en sosiego, con garantías para todos los actores, donde todos podamos pensar de la forma como querramos sin ser perseguidos y donde la gente pueda dedicarse a echar para adelante y a vivir dignamente. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti y todos a votar el 28 de julio. Tomás Guanipa, dirigente de Primero Justicia. Al regreso del corte comercial, siga bien informado con Noticias Venevisión.